A ver, chicos, muy buenos días. Quien les habla es su profesor Gustavo. ¿Su profesor de qué? Su profesor de biología. Su profesor de biología. Muy bien, mis queridos genios. Entonces vamos a empezar con las clases del día de hoy. Ok, genios, en la clase pasada nos hemos quedado en ¿qué? Nos hemos quedado en Reino Monera, ¿verdad? Ya hemos mencionado las características del Reino Monera y también hemos mencionado la morfología de ¿quién? La morfología bacteriana. Hemos mencionado la morfología bacteriana, las partes por las cuales está compuesta una bacteria, ¿verdad? Una bacteria. Hemos indicado que las partes externas, ¿quiénes van a ser? Van a ser ¿qué? Van a ser los flagelos, van a ser los pilis, ¿verdad? Los flagelos, los piles y los cilios. Ok, chicos, entonces vamos a empezar por la parte de ¿qué? Por la parte externa, que son los flagelos, mis queridos genios, los flagelos. Entonces empecemos con los flagelos. Pero profito, en sí, ¿qué son los flagelos? Ok, genios, los flagelos, ¿qué van a hacer? Los flagelos es una estructura filamentosa que va a servir ¿a quién? Va a servir a la célula, ¿para qué? Para desplazarse. Esa va a ser ¿qué? Esa va a ser la principal función ¿de quién? Del flagelo, mis queridos genios. Es una estructura filamentosa, es un filamento largo, no nos vamos a olvidar de ello. A ver, ¿qué nos indica aquí, pequeños tetrápodos, pequeños genios? Me dice que los flagelos bacterianos son filamentos proteicos desnudos, es decir, no están rodeados de la membrana plasmática. Miren, no está rodeado de la membrana plasmática. Hemos indicado que la membrana plasmática está ¿qué? Está debajo de ¿quién? Debajo de la pared celular. ¿Rodeando a quién? Rodeando a la célula bacteriana, ¿verdad? Y una de las funciones de la membrana plasmática era ¿qué? De transportar sustancias. Pero en este caso, el flagelo, esta colita de aquí, el flagelo, no va a estar compuesta por membrana plasmática. No nos vamos a olvidar de ello, genios. Ok, sigamos. Tal como en el caso de las células eucariotas. Son estructuras que no aparecen en todas las bacterias. Entonces, en el caso de las células eucarióticas, de igual manera, ¿verdad? Entonces, sigamos. A ver, ¿qué me dice aquí, mis queridos genios? Me dice la estructura de una ¿qué? La estructura de un flagelo. ¿Cuál sería la estructura de un flagelo? Un flagelo va a estar compuesto ¿por qué? Va a estar compuesto por filamentos. Y este filamento está formado por una ¿qué? Por una proteína llamada la flagelina. No nos vamos a olvidar. El filamento, la proteína que va a estar componiendo a este flagelo se va a llamar la flagelina. Esta flagelina se dispone de forma helicoidal. Cuando decimos de forma helicoidal, ¿qué va a ser? Va a ser en forma de gusanito, ¿cierto? O sea, va a tener un movimiento helicoidal. Le va a dar un movimiento helicoidal ¿a quién? Al flagelo. No nos vamos a olvidar de ello, por favor. Pero ¿para qué le va a dar un movimiento helicoidal? Para que esta bacteria pueda desplazarse. O para que pueda ingresar a través de una herida hacia su huésped. No nos vamos a olvidar de ello. Luego tenemos al gancho. Profito, el gancho. Entonces vamos a ver aquí la estructura del gancho, ¿ok? En sí, ¿qué será el gancho? El gancho, ¿qué va a ser? Es una estructura curva. El gancho, este gancho que está aquí, va a ser una estructura curva que une al filamento, hacia la parte basal. ¿Y qué será el corpúsculo basal? El corpúsculo basal está formado por varios anillos proteicos. Y aquí tenemos la imagen, miren. Aquí tenemos el filamento. Este filamento va a tener un movimiento helicoidal, no nos vamos a olvidar. Va a tener un movimiento helicoidal que le va a permitir la movilidad. El gancho, este gancho va a ser una curva. Su misma palabra lo está diciendo, gancho, ¿cierto? El gancho, ¿cómo es? En curva, ¿verdad? Esta va a ser una curva que se va a unir ¿a quién? Se va a unir este gancho ¿hacia dónde? Se va a unir hacia el corpúsculo basal. ¿Y cuál es el corpúsculo basal? Es toda esta sección de aquí. El corpúsculo basal, no nos vamos a olvidar. Y este corpúsculo basal, chicos, está formado ¿por qué? Está formado por anillos. Pero estos anillos, ¿qué serán? Anillos proteicos, o sea, son proteínas en sí. Estos anillos que van a ser proteínas, ¿ok, chicos? Que se van a anclar a la membrana basal. Esta de aquí va a ser la membrana basal, ¿ok, chicos? Va a estar anclada a la membrana basal. Nuevamente, el filamento
El filamento, ¿qué cosa es? Es una proteína o está compuesto por flagelina, ¿cierto? Y esta flagelina le brinda ¿a quién? Al flagelo que un movimiento helicoidal. Un movimiento helicoidal. ¿Para qué? Para que se movilice. Es así como un ¿qué? Es así como un barquito, como el hélice del barco. Lo mismo, es como la hélice del barco. Va a tener ese movimiento. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda movilizarse. Ok, chicos, ya nuevamente indicamos. Ahora, este gancho va a estar unido hacia el corpúsculo basal. Este de aquí es el corpúsculo basal. Y este corpúsculo basal, ¿qué va a hacer? Va a estar compuesta ¿por qué? Por unidades de proteínas. Va a estar compuesta por unidades de proteínas o anillos proteicos. Anillos proteicos, ¿ok? Anillos proteicos adheridos ¿a qué? A la membrana plasmática. A la membrana plasmática. Muy bien, mis queridos genios, ¿ok? ¿Esto qué va a ser? Va a ser la estructura de un flagelo bacteriano gran negativo, acá me dicen. Es la estructura bacteriana del flagelo gran negativa. Muy bien, mis queridos genios, ya está. Sigamos, mis queridos genios, mis queridos genios del siguiente año. Muy bien, chicos, ya está. Ahora, miren, según el número de qué? Según el número de flagelos, vamos a encontrar aquí a distintos tipos de bacterias. Según el número de flagelos encontramos a distintos tipos de bacterias. ¿Ok, chicos? Ok, sigamos. Miren, los flagelos se van a disponer de distintas maneras en cada bacteria. Por ende, vamos a encontrar distintos tipos de ¿qué? Distintos tipos de bacterias. Por ejemplo, vamos a encontrar bacterias que van a ser ¿qué? Monótricas. Van a ser bacterias monótricas. Vamos a encontrar bacterias que se van a llamar lofótricas. Vamos a encontrar bacterias que se van a llamar anfítricas. Y vamos a tener bacterias que se van a llamar las perítricas. No nos vamos a olvidar. ¿Tenemos a quién? Tenemos a las monótricas, a las lofótricas, a las anfítricas y a las perítricas. Nuevamente repetimos, según el número de flagelos, miren, según el número de flagelos, vamos a encontrar distintos tipos de bacterias. Vamos a encontrar distintos tipos de bacterias, ¿ok, genios? Pero ¿qué tipos de bacterias vamos a encontrar? Vamos a encontrar a 4, a las monótricas, a las lofótricas, a las anfítricas y a las perítricas. Primero trabajemos con ¿quiénes? Trabajemos con las monótricas. Profito, ¿quiénes son las monótricas? Las mismas palabras le están diciendo mono de uno, o sea que posee un solo flagelo. ¿Verdad? Y como por ejemplo tenemos aquí a la bacteria. Miren. Aquí tenemos a una bacteria. Tenemos a los flagelos y tenemos a los pilis. Tenemos a los flagelos y tenemos a los pilis, ¿cierto? Tenemos a los ribosomas. Tenemos a quién? Al ADN disperso o al ADN lineal. Y lo tenemos a quién? Al plásmido o ADN circular, ¿verdad? Entonces miren, ¿cómo está el flagelo? El flagelo solo está ubicado en un solo lado. En este caso está en el lado derecho. Y solo encontramos a un solo flagelo. Ok, chicos, no nos vamos a olvidar de ello, por favor. Y este flagelo va a estar ¿qué? Va a estar unido hacia la membrana o a la parte basal. Y a esta parte basal se va a llamar como polo o polo basal. Ok, chicos, ya está. Muy bien, miren. Entonces nuevamente, las monótricas van a ser bacterias que me van a proceder solamente ¿qué? Solo un flagelo en un solo lado, en un solo polo. Ok, genios, muy bien. Luego tenemos a quién? A las lofótricas. ¿Cierto? Y profito, ¿quiénes serán las lofótricas? Las lofótricas, ¿qué van a hacer? Van a ser aquellas bacterias que van a tener múltiples flagelos situados en un mismo punto. Aquí está. Miren. Son aquellas bacterias que tienen múltiples flagelos situados en un mismo punto. La base de los flagelos están ¿qué? Compuestos por una membrana basal llamada sección polar. Aquí está. Miren. En las monótricas solamente encontrábamos a un flagelo, ¿verdad? Solamente encontrábamos a un flagelo. En el caso de las lofótricas vamos a encontrar múltiples flagelos. En este caso encontramos a 3 flagelos.
encontramos varios flagelos unidos en un solo punto y en un solo lado, ¿verdad? Este punto va a estar ¿qué? Va a estar ubicado en la membrana basal, me dice, o también se va a llamar como la sección polar. Ok, genios, miren, ya hemos visto las monótricas y las lofótricas. Las monótricas es un solo flagelo en un solo lado. Las lofótricas son varios flagelos en un solo lado. Ok, genios, y ya está. Ahora hablemos de las anfítricas. Veamos las anfítricas. Ahí está, las anfítricas. ¿Qué me dice? Son bacterias que poseen varios flagelos que surgen de una misma zona de la pared celular, formando un penacho en ambos lados. Anfi viene de la palabra de ambos lados. Trica viene de la palabra de penacho. No nos vamos a olvidar. Anfi de ambos lados. O sea, en ambos lados, ¿qué vamos a encontrar? En ambos lados vamos a encontrar ¿a qué? A los flagelos. Y aquí tenemos el ejemplo, miren. Aquí tenemos a la bacteria, tenemos a los flagelos dispuestos en ambos lados. Por eso tiene el nombre denominado que anfi, ambos lados, penachos en ambos lados. O podemos decir opuestos adheridos a ambos lados o membrana polar. Aquí tenemos polo derecho, polo izquierdo y polo derecho, lado izquierdo, ¿cierto? No nos vamos a olvidar. Anfítrica. Luego tenemos a quién? Luego tenemos a las perítricas. Y profito, las perítricas, ¿quiénes son? La misma palabra lo está indicando. Peri. La perificie, ¿cierto? Peri, o sea, alrededor de la bacteria. Entonces, ¿qué decimos? Bacterias que poseen muchos flagelos rodeando su contorno. Rodeando el contorno de quién? De la cápsula o la pared celular. Y tenemos aquí el gran ejemplo de la bacteria. Muy bien, mis genios. Aquí está la bacteria. Las perítricas. ¿Ok, chicos? Flagelos que están dispuestos ¿por dónde? Por todo el cuerpo de quién? Por todo el cuerpo de la ¿qué? De la bacteria. Por todo el cuerpo de la bacteria. Y chicos, no nos vamos a olvidar. Según el número de ¿qué? Según el número de flagelos, miren, según el número de flagelos y el número de pilis de las bacterias serán menos patogénicas. O sea, ¿qué podemos decir? Miren, decimos que el número de flagelos y el número de pilis me van a determinar el grado de patogenicidad de la bacteria. O sea, el grado de ¿qué? El grado de la enfermedad. Mientras más flagelos tenga, mientras más pilis tenga, la bacteria ¿qué va a hacer? La bacteria va a ser más infecciosa, la bacteria va a ser más peligrosa. Allá, profito. Entonces, si en el examen me pone, mencióneme usted, según el número de flagelos y pilis de cilios, ¿qué bacteria es más patogénica? ¿Qué me van a indicar ustedes? Las bacterias perítricas. ¿Por qué? Porque poseen muchos flagelos rodeados alrededor de ¿qué? Alrededor del cuerpo de la bacteria. ¿Ok, chicos? Entonces no nos olvidemos que según el número de flagelos y el número de pilis, las bacterias serán menos patogénicas o más patogénicas. O también podemos decir enfermedades leves a enfermedades muy severas. Muy bien, genios. Miren, hemos visto según el número de flagelos hemos encontrado a las monótricas, que solamente encontraban flagelo en un solo lado. Hemos encontrado a las lofótricas, que encontrábamos a una bacteria que encontraban varios flagelos pero en un solo lado. Hemos hablado de las anfítricas, que encontrábamos flagelos en ambos lados. Y hemos hablado de las perítricas, que encontramos flagelos por todo el cuerpo de la bacteria. Y según el número de filis y según el número de flagelos de cilios, se va a determinar si la bacteria es más patogénica o menos patogénica. Ok, chicos, ya está, muy bien. Sigamos. Ahora, así como hemos visto el número de flagelos, hemos visto la definición de flagelo. Ahora vamos a ver la morfología microscópica de quién, de las bacterias.
Cuando hablamos de la morfología microscópica, vamos a hablar ¿qué? De la estructura, de la forma de la bacteria, la forma que va a presentar la bacteria. Y esta forma de la bacteria va a estar determinada por ¿quién? Va a estar determinada por la pared celular. La pared celular le brinda rigidez y le brinda forma ¿a quién? A la bacteria. Ok, genios, no olvidemos, la función de la pared celular le da ¿qué? Le da forma y le da rigidez ¿a quién? Le da rigidez a la bacteria. Muy bien, genios. Ya está, veamos qué nos dice aquí. Me dice, la forma de las bacterias al microscopio está determinada por la rigidez de la pared celular, básicamente. Se diferencian según su forma en qué. En cocos, ¿cuánto? En cocos, aquí está mal, en coco, en bacilo, ¿en qué más? En vibrio y en espirilo, ¿cierto? Tenemos, miren, según las formas de las bacterias, según las funciones de las paredes celulares de distintas bacterias, vamos a encontrar a quién, a la forma coco, a la forma bacilo, a la forma vibrio y a la forma espirilo. Nuevamente, según la rigidez de la pared celular, vamos a encontrar distintos tipos de bacterias según la forma: a la coco, bacilo, vibrio y espirilo. No nos vamos a olvidar. Hablemos de la primera forma, la forma de coco. Vamos a hablar de la forma del coco. Profe, easy, facilito. ¿Es igual que un coco? Claro, tiene una forma circular. ¿Cierto? Y veamos qué nos dice aquí. Son bacterias que se caracterizan por su forma esférica. Estas bacterias tienen la capacidad de vivir solas, como también que se enlazan entre sí, formando cadenas o racimos en forma de una uva, y pueden causar infecciones, intoxicaciones de alimentación y amigdalitis, y entre otras enfermedades. Ok, chicos, entonces miren, la forma coco es una forma esférica, ¿cierto? Es una forma esférica, ¿verdad? Al ser una forma esférica, esta forma coco también se van a asociar. Hemos dicho que las bacterias que son seres unicelulares, ¿verdad? Al ser seres unicelulares, ¿qué va a pasar? Se van a asociar entre sí. Y al asociarse entre sí me van a formar colonias. ¿Ok, chicos? Pero van a tener una disposición, específica de ¿qué? De agrupación. Primero veamos la forma de ¿quién? La forma de la bacteria de coco. ¿Cuál va a ser? Hemos dicho una forma esférica. Aquí tenemos a la forma esférica, ¿cierto? Luego vamos a encontrar según cómo se van a enlazar, según cómo se van a asociar entre estas bacterias, vamos a encontrar las siguientes colonias. Por ejemplo, encontramos aquí a la Diplococcus. Cuando hablamos de la Diplococcus, estamos diciendo de qué, de dos coccus, ¿cierto? O sea, dos bacterias que se van a asociar entre sí, dos bacterias de la forma coco que se van a asociar, se van a enlazar entre ellas, formando ¿qué? A una bacteria Diplococcus. Ok, chicos, a la Diplococcus. Luego tenemos a quién, a una forma que van a formar en forma de rosario. ¿Y cómo se va a llamar eso? A la Streptococcus. Y aquí está su forma, la Streptococcus. Y una de las más peligrosas que encontramos aquí, según las infecciones, vamos a encontrar ¿quién? A la Staphylococcus. Es en forma de racimos de uva. Staphylococcus. Ok, chicos, Staphylococcus. Miren, entonces la forma coco es una forma esférica, pero como es un ser unicelular, también tiene la capacidad de relacionarse, tiene la capacidad de asociarse, tiene la capacidad de enlazarse con otro ser de su misma especie.
¿verdad? Tiene la capacidad de juntarse con otra, ¿qué? Con otra bacteria de Coccus. Y cuando encontramos aquí a 2 Coccus, vamos a llamarlo como la Diplococcus. Y cuando vamos a encontrar en forma de rosario, lo vamos a llamar como la Streptococcus. Y cuando lo vamos a encontrar en forma de uva, lo vamos a llamar como la Staphylococcus. Aquellas bacterias que tengan con la forma de Staphylococcus van a tener la capacidad de que van a tener la capacidad de ocasionar que infecciones a la piel. Infecciones a la piel, como por ejemplo, ¿qué especie? La Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Ok, chicos, es una de las más reconocidas en infecciones. Es una de las más peligrosas en infecciones, ¿quién? A la piel. Ok, genios. Y ahora, luego tenemos aquellas bacterias que me van a ocasionar que la amigdalitis. ¿Y cómo se van a llamar? La Streptococcus. ¿Y qué forma es? Mira, acá está la Streptococcus, ¿cierto? Es de forma ¿qué? De forma rosario. Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Streptococcus pyogenes. Ok, genios, no nos vamos a olvidar que de estos dos ejemplitos. Ok, chicos, nuevamente repetimos. Según la morfología, según la función de la pared celular que le brinda rigidez, vamos a encontrar a distintas formas. Vamos a encontrar a distintas formas, como por ejemplo coco, bacilo, vibrio, espirilo. Coco va a ser ¿qué? Va a ser de la forma esférica. Y aquellas bacterias que tengan la forma coco también que se van a asociar entre sí, se van a entrelazar. Y cuando se van a entrelazar entre dos, se va a llamar Diplococcus. Y cuando se van a entrelazar entre varias formando en forma de rosario, se va a llamar Streptococcus. Y cuando se van a entrelazar en forma de racimo de uvas, se va a llamar ¿qué? La Staphylococcus. Ok, genios, no nos vamos a olvidar de ello, por favor. Ok, chicos, ya está. Entonces, chicos, hasta aquí la clase de qué, hasta aquí la clase de biología de qué, de Reino Monera. Para la siguiente clase que vamos a hablar de qué, vamos a hablar del bacilo, de la forma de bacilo, vamos a hablar de la forma de vibrio, vamos a hablar de la forma del espirilo y ejemplos de cada uno de ellos. Ok, genios. Y aparte, ¿qué más vamos a hablar? También se va a hablar de quién. Se va a hablar de una bacteria muy importante. ¿Para qué? Muy importante o benéfica para el mejoramiento genético. ¿Y quién es? Es la Agrobacterium. ¿Cómo la Agrobacterium que va a decodificar el ADN de quién? El ADN de su huésped. El ADN de su huésped. Ok, chicos, entonces esa clase la tenemos pendiente para la siguiente semana y por ende, por favor, hasta aquí bien estudiados. Ok, genios. Entonces, chicos, su profesor Gustavo se despide muy alegremente porque sé que van a estudiar todos, porque sé que todos me van a repasar el curso de biología, el curso el curso más bonito que pueda haber. Ok, chicos, hasta luego.